Muy bien, hermanos, bendiciones, Dios me les bendiga. Eh, Me alegra al estar aquí nuevamente en nuestro segundo módulo de nuestra clase sobre análisis de Lucas y hechos. ¿Se acuerdan, hermanos, de que la semana pasada o el sábado antepasado estuvimos discutiendo sobre lo que era Lucas y sobre el punto, hermanos, que era tan interesante que estuvimos compartiendo lo que era Teófilo? ¿Qué significaba Teófilo? Espero que ustedes, hermanos, hayan estudiado y con mucho respeto les quiero decir de que por favor me manden la respuesta del cuestionario que les hice llegar y de esa manera, hermano, yo poder revisarlo y empezar a hacer análisis. Y de esta manera, pues, proseguir en este segundo módulo que vamos a compartir en esta hermosa tarde-noche. Bien, hermanos, vamos a darle continuidad a nuestro tema sobre el análisis de Lucas y Hechos con nuestro módulo número 2. Algo muy interesante que necesitamos entender, hermanos, es lo siguiente, que los estudios sobre el Evangelio de Lucas lleva a cabo, recuerde que se ha llevado a cabo durante los últimos siglos y que ha puesto de manifiesto su originalidad, así como sus peculiares aportaciones de las cuales Luca ha hecho en cuanto a su aportación de la historia de Jesús sobre la historia de los hechos, que es en cuanto a Juan el Bautista, en cuanto a los hechos, la situación que estaba viviendo, la situación de la iglesia del primer siglo. Y pues de eso vamos a hablar la siguiente clase, para empaparnos bastante en lo que es hechos. Pero ahorita que nos da la oportunidad de compartir este segundo módulo sobre Lucas, quiero que juntos, hermanos, compartir este punto, porque es una gran necesidad que tenemos como aprendices del Señor o como discípulos que somos de Dios. Recuerde que así como el Evangelio de Lucas, que se ha enfatizado tanto en cuanto a la historia de Jesús, en cuanto a los milagros de Jesús, y recuerde que Jesús hizo tantas cosas de las cuales Lucas no lo escribió todo. Únicamente Lucas hizo un recuento, un adjunto de información para empezar a trabajar los puntos importantes como profesional, que era Lucas en cuanto a su profesión, y darle a entender a sus lectores la información que era necesaria. Pero que algo muy importante, hermano, que lo que lo escribió Lucas es en cuanto a lo diferente que a lo que escribió Marcos y también a lo que escribió Mateo. Al tiempo, quiero decirle que constituye, hermano, un testimonio muy valioso de estos tres libros en cuanto a lo que es Mateo, Marcos y Lucas, y también, ¿por qué no decir, Juan? Este testimonio se convierte, en hermanos, en un testimonio valioso acerca del cristianismo y su origen, el origen del cristianismo. A retomar la palabra y a retomar, hermano, las ideas, las figuras de las escrituras, el narrador, el gran Lucas, o podemos decirle el Lucano, quiere mostrar su relato y está en la perfecta continuidad en ella en cuanto a escribir lo que le fue, la información que él recibió, lo que él pudo ver a través de los testigos oculares y también en cuanto a él en persona, que en cuanto a ser testigo, porque se convirtió en este varón. Recuerde que Lucas, cuando Jesús andaba predicando, andaba enseñando y anunciando el reino venidero, Lucas todavía era un muchacho. Y una vez que el apóstol Pablo empieza su ministerio, ya Lucas estaba maduro y ya Lucas ya tenía una madurez de la cual también se convirtió en este Lucas como un discípulo del apóstol Pablo. Y Pablo le empezó a enseñar porque Lucas fue uno de esos hombres de los cuales se le anunció el evangelio y creyó en el evangelio, se bautizó
para el perdón de sus pecados y se convierte en un cristiano más en el lugar de Antioquía, como estuvimos retomando la información la vez pasada. Pero quiero decir algo muy puntual, hermano, que la perfecta continuidad que Lucas estaba dando a entender en cuanto a sus acontecimientos, a los hechos, a la vida de Jesús, a la vida de Juan el Bautista, la muerte de Juan el Bautista, no es que estaba adivinando Lucas, definitivamente que no. Este Lucas no era una persona que estaba anunciando algo que se lo había inventado o que lo había escuchado por el mercado o por ahí. Nada que ver, hermano. Recuerde que este hombre estaba anunciando una buena noticia. Desde la promesa de sus cumplimientos estaba anunciando una buena noticia. Pero aquí vamos a entrar, hermanos, a algo que quiero compartir, que el propósito de Lucas era ver el prólogo para que conozcamos la verdad de lo que se ha enseñado. Ese era el propósito que tenía Lucas, enseñar, no confundir, no ir por otro lugar de la cual no era necesario, era enseñar a los primeros cristianos cómo era la vida de Jesús en el tiempo en que estaba viviendo, en el tiempo que vivió Jesús. También el propósito de Lucas era mostrar que la enseñanza de la iglesia es enraizada en Jesucristo, no en alguien que se lo inventó, no. Tenía que ser que el propósito era mostrar que la iglesia desde el momento que se llamaban cristianos, se estaba refiriendo de que venía de Cristo. Y era una gran necesidad que toda la iglesia, incluyendo los que no eran cristianos, entendieran esa enseñanza de dónde venía la iglesia. Y que la iglesia no dependiera de un gobernante ni del mundo en particular, sino que agarrara raíz en Jesús, nada más. Tercero, el propósito de Lucas era desarrollar o continuar legítimamente, hermano, el judaísmo. Recuerde que era desarrollar continuación legítima del judaísmo. Quiere decir que no era una persona que era ajeno a esto que era necesario en cuanto al judaísmo. Muchas personas querían de que el judaísmo fuera enraizado en la iglesia. Y recuerde que Pablo fue uno de los cuales habló en contra de ese judaísmo que para pertenecer al cristianismo tenían que judaizar. Entonces Pablo quitó esa raíz. También, hermanos, el interés de Lucas era ser en cuanto a la apología, a ser apologético, entender de que a saber de Jesús, profundizarnos más quién era Jesús, quién era Dios, por qué era Dios, qué es Dios en nuestra vida, que cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. Entonces, Lucas tenía muy claro quién era Dios y quién era Jesús. Y eso es lo que Lucas quería dar a entender a la persona. Y vamos a entrar aquí, hermanos, al punto de la introducción. El Jesús del que relata Lucas no se desvía absolutamente, hermanos, en nada de la promesa y de los caminos de las cuales Dios quería que se realizara. Lucas no estaba escribiendo algo fuera de lo normal. Por en cambio, hermanos, el relato lucano sella de alguna manera la unidad y la coherencia de los caminos de Dios. ¿Qué quiere decir, hermano, de que Lucas estaba escribiendo algo concreto, sabiendo de que era necesario esa unidad, esa verdad, que todo ser humano necesitaba entender ese camino de Dios? También que la tipología activa en Lucas muestra que la figura mesiánica presentada y realizada por Jesús estaba en plena conformidad con la palabra divina. Quiere decir, hermanos, de que Jesús tenía que
Era el centro, era el todo por el todo. No una conformidad de decir, bueno, ya sé Jesús y aquí estoy bien. Nada más. No, era tener esa profundidad de la palabra divina, entender quién era Jesús. Y recuerda, hermanos, de que dentro de nosotros, como cristianos, necesitamos profundizarnos continuamente dentro de la palabra del Señor. Así Lucas estaba obteniendo esa, enraizando, hermanos, para los primeros cristianos esa verdad que no era una verdad fuera de lo normal. Cuando hablamos del contexto histórico, recuerde de que estos escritos en una época en la cual el cristianismo comenzaba a separarse del judaísmo y las comunidades cristianas enfrentaban problemas internos y externos. Algo interesante, hermano, es de que dentro de la iglesia cristiana, recuerde que los primeros cristianos que se convirtieron, hermanos, a la vida fuera del mundo, a convertirse como cristianos, eran judíos. Y esos judíos ya tenían sus costumbres, sus fiestas judías, sus tradiciones judías. Ya tenían algo que tenían desde hace mucho tiempo, muchos años atrás. Y pues era bien, bien difícil o no difícil, sino que tenía que haber una tarea continua en cuanto al cristiano para empezar, hermano, a separar lo que era un cristiano y lo que realmente era el judaizar. Y esas comunidades cristianas, recuerda, hermano, que tenían un reto grande para enfrentar a aquellos hombres que no querían dejar el judaísmo. Entonces, el mensaje de Jesús, hermanos, ya estaba experimentando más allá de Palestina, alcanzando a muchas ciudades del Imperio Romano, que los primeros cristianos cuando fueron expulsados, perseguidos, esos primeros cristianos iban regando la semilla, regando la semilla. Entonces, en este imperio, la iglesia se forma, se fortalece por explicar la vida y la enseñanza de Jesús de una manera comprensible. Para los no judíos era complicado, incluyendo entender y hablarle de Jesús principalmente a un samaritano, principalmente a un que no era a un gentil. Predicar el evangelio no era nada fácil. Pero Lucas, al escribir para una audiencia gentil, hace una anotación muy importante, se le llama la anotación universal del mensaje de Jesús, que lo que Lucas estaba escribiendo y sus escritos no era para unas personas en particulares, únicamente solo era para los gentiles o solo era para los judíos. Definitivamente que no, hermano, sino que el mensaje concreto era universal, que todo, tanto judíos como gentiles o no gentiles o como se le llame, el mensaje era que conocieran a Jesús tal como era Jesús. Y eso es lo que Lucas en sus escritos, hermanos, estaba dando a entender. Y que algo muy importante. Cuando hablamos de las influencias en la cultura helenísticas, que la cultura griega dominaba el imperio y la vida intelectual del momento, que lo que gobernaba ahí, hermanos, era la cultura, el imperio. Porque las personas vivían de, no, yo tengo mi cultura y aquí nadie me saca y yo soy esto y mi papá me enseñó, mi mamá me enseñó. Y eso que muchas veces tienen las personas. Aquí en nuestra comunidad que tenemos hoy, aquí, previamente, quiero decirle en parte personal, mi abuela, porque yo me crié con mi abuela, ella fue mi mamá para mí.
Y esa señora era católica, católica. Por lo consiguiente, hermanos, ella en su catolicismo tenía una influencia muy grande y yo me crié con esa influencia. Porque ella no iba a otra iglesia, o la iglesia católica, porque lo que ella tenía es que no, yo fui enseñada desde pequeña, mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo eran católicos. Por lo consiguiente, yo soy católica. Y tú me decías, tienes que ser católico, vas a ser católico. Entonces, tenía esa enseñanza desde antes atrás y era transmitido bajo generaciones. Y en realidad, hermano, así era en el tiempo de los judíos. Su cultura era de generación en generación. Y dominaba en ese tiempo el imperio romano. Ahora, la literatura, lo que estaba viviendo en ese tiempo en que Lucas estaba escribiendo, había un poder, hermano, en cuanto a la literatura, a la filosofía, a la religión griega. Porque los griegos estaban tomando terrenos. Los griegos, hermanos, eran personas muy estudiosas y principalmente si venía una enseñanza nueva, les interesaba tanto saber lo nuevo. Vean lo que tenemos en el ejemplo del apóstol Pablo en el Areópago. De eso vamos a hablar más adelante y cuando allí entremos a lo que es Hechos de los Apóstoles. Entonces, lo que estaba gobernando ahí, hermano, en ese tiempo era esa cultura griega y también dominaba lo que era el imperio romano. Recuerda que había un imperial, el imperio tenía su gobierno y tenían mucha influencia y la iglesia tenía mucho temor en ese punto. Por lo consiguiente, era la literatura, la filosofía, la religión griega influían en las creencias y en las prácticas de la gente en ese tiempo. Y los escritores cristianos tenían que comunicar su mensaje en términos que los gentiles pudieran entender. Quiere decir, hermano, que el mensaje evangélico, el mensaje de la palabra, el evangelio, tenía que ser transmitido en palabras y en hechos. Óigame, en palabras, hermanos, y en hechos. ¿Por qué? Porque esa palabra tenía que existir el hecho. O en absolutamente, hermano, si no estaba, si únicamente solo era palabras, se le llevaba el viento. Pero tenía que haber ahí un hecho, no algo que estuviese suelto, ¿verdad? O suelto. Tiene que haber algo, el mensaje no era un mensaje que Lucas estaba escribiendo, un mensaje de perversión o un mensaje fuera de lo normal, que se estaba desviando de la verdad, porque la palabra era una palabra anunciada por Lucas. Ahora, el mensaje evangélico también, hermano, en la persona de Jesús, no constituye, por lo consiguiente, una nueva, que Lucas estaba hablando de Jesús, no es que estaba hablando de una nueva religión. No, absolutamente que no. Al hablar de Jesús, no está hablando de una religión nueva o es decir, o anunciando a otro Dios o anunciando otra promesa nueva. No, Dios es el mismo, el verdadero, y las figuras de las mismas, por la cual, hermano, eran revelada el camino de la verdad. El discipulado como discípulos de Jesús y estas parábolas que eran enseñadas por el Jesús. El mensaje del Evangelio tenía que ser transmitido en palabras y en hechos. Mm, Y otra palabra más, hermano, otra cosa más, no, tenía que ser a través de esto. Y algo muy importante es de que necesitamos entender, hermanos, que los discípulos en el tiempo de Lucas está refiriéndose a estos puntos que quiero compartir. Inciso A. Lucas no usa el término discípulo tanto como los otros sinópticos. Estaríamos hablando de Marcos y Mateo.
No está usando un término de discípulo tanto como los otros sinópticos, nada que ver. Y ve que en general Lucas es mucho más benévolo en Marcos que en su apreciación en cuanto a los discípulos en lo que respecta a sus fallos y debilidades. Quiere decir, hermano, que Lucas no describe las debilidades de los apóstoles. Nada que ver, hermano, sino sus fortalezas. Pero antes de todo eso, hermanos, quiero decirle es de que Jesús se convierte, hermano, en una persona pública. Y este material de Lucas tiene las características, hermano, de tener, de este tercer evangelio, consta de una medida de parábolas. Recuerde que Lucas hace una sección, hermanos, de parábolas muy específicas, como por ejemplo, el buen samaritano. Si usted lee Lucas capítulo 10, versículo 30 al 37, tenemos el ejemplo del buen samaritano, de la cual no lo encontramos en Marcos. Segundo, tenemos el amigo pertinaz en Lucas capítulo 11, versículo 5. El rico necio en Lucas 12, versículo 11. Tenemos la higuera estéril, capítulo 13. El último puesto en el banquete, capítulo 14 de Lucas, versículo 7 al 11. La oveja perdida, capítulo 15. La dracma perdida, capítulo 15. El hijo pródigo, capítulo 15, versículo 11 al 32. El administrador infiel, en el capítulo 11, versículo 1 al 8. Por lo consiguiente, el juez inicuo de las viudas importuna. Estamos hablando de Lucas capítulo 18, del 1 al 8. El fariseo y el publicano, capítulo 18 de Lucas. Ahora, estas parábolas nos llevan al oyente, a tanto a usted, hermano, y a mí, a otra dimensión. Al escuchar estas parábolas, nos permite entender, hermanos, el desligarnos, al ponernos, hermanos, en una posición de entendimiento, que tanto sus ideas preconcebidas, abandonar, hermano, ese vínculo y juzgar sanamente y libremente. Recuerde que nos permite desligarnos de nuestros prejuicios y llevarnos a una dimensión de entender, punto. Por eso Lucas se dedicó mucho, hermano, a entender y a saber de que al decir estas parábolas nos permite a nosotros a entender la información que es de suma importancia para nosotros. Algo interesante también, hermano, que nos dan a nosotros es que en Lucas, Jesús es el misericordioso, peregrino, que mientras instruye a sus discípulos, camina hacia la ciudad santa para cumplir ahí, hermano, la voluntad del Padre. Y así capacita a sus discípulos, a sus apóstoles y a nosotros los oyentes y a los que leemos continuamente las parábolas de Jesús en el escrito de Lucas. También ellos, hermanos, pueden llevar a nosotros a comprender lo oculto para nosotros entender lo claro del texto. Por eso, cuando Lucas habla, hermano, en cuanto a los discípulos, hace no es que Lucas está escondiendo las debilidades de los discípulos o de los apóstoles. Nada que ver. Lucas no usa este término, hermanos, para de premiar lo que es a los discípulos. No, sin embargo, el tema del discípulo, hermano, está desarrollado con mucha mayor extensión y realidad en Lucas. Claramente, hermanos, en Lucas, el término discípulo no se reserva únicamente para 12. Al revés, hermano, de lo que sucede en Marcos, que Marcos no hace una aclaración
en cuanto a los discípulos, que refiere a 12, no. Lucas se refiere a más de 12 discípulos. En todas las ocasiones, hermano, es posible determinar con precisión si en el Evangelio de Lucas el término discípulos comprende solo a 12 o a todos los seguidores de Jesús en ese momento en que Jesús andaba predicando el Evangelio. Pero es claro de que en el conjunto de sus escritos de Lucas se trata, hermanos, de un término genérico, no únicamente parcial para unos cuantos, sino en general. Y cuando hablamos, hermanos, en cuanto a este Lucas, que es mucho más benévolo que Marcos, queremos decir que Lucas retiene algo negativo de Marcos. Así que, por ejemplo, cuando Lucas, hermano, reconoce que en una ocasión fracasaron en su intento de expulsar a un demonio. En Lucas capítulo 9, versículo 40, dice el texto, y rogué a sus discípulos que le echaran fuera y no pudieron, aunque omití el diálogo. Entonces, algo interesante, hermano, es de que Lucas únicamente hace el escrito, rogué a sus discípulos que echaran fuera y no pudieron. Nada más, Lucas 9:40. Pero si vamos a Marcos, capítulo 9, versículos 28 y 29, ahí, hermanos, nos dice algo interesante. Lo siguiente, porque dice que el punto aquí, hermano, es en cuanto a al general de Lucas, que es mucho más benévolo que Marcos, en su apreciación en cuanto a los discípulos, es de que Marcos hace una gran referencia en Marcos capítulo 9, 28 y 29, y dice así: cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género nada puede salir sino con oración y ayuno. Interesante. Ahora, Lucas no dice que los apóstoles fueron y le preguntaron a Jesús y eso le dijo, no, esto sale con ayuno y oración. No, únicamente solo Lucas hace la referencia y hace el que no la referencia, pero Marcos ya hace otro apunte interesante. Aquí que es algo muy importante. Lucas reconoce, hermano, la improvisión de los discípulos en el medio que tenían que preguntar. Y dice el versículo 45 de Lucas, capítulo 9. Mas ellos no entendían estas palabras, pues estaban veladas para que no las entendiesen y tenían preguntas sobre esas palabras. Sin embargo, hermano, que algo muy importante, algo muy puntual. Las veces que Lucas edita los materiales de Marco para dar una impresión positiva de los discípulos. Y unas veces omite del todo algunas información de Marcos y otras las edita a una luz perfecta. Entendible. He ahí algo muy importante, hermano. Quiero compartir el otro punto. Cuando hablamos del contexto, de lo que estamos refiriéndonos a Lucas, y que para Lucas, algo importante, hermanos, para Lucas no es nada ajeno que no conocía las tradiciones judías, que la religión judía no es que no la conocía, sabía, Lucas tenía, hermano, un contexto específico en cuanto a lo que era Lucas. Pero aquí dice algo muy importante. Eh, la comunidad llevaba a construir una especie de judia-cristianismo gentil. Si no, hermanos, lo que Lucas quería era dedicar únicamente que el mensaje tuviera una raíz de fe, una raíz de esperanza a todas aquellas personas que entendían, hermanos, el punto de la vida cristiana. Por lo consiguiente, cuando hablamos de este contexto, es de que una buena parte del relato de Lucas está consagrado, hermano, legítimamente en una situación
que no únicamente solo era para los judíos dentro de la comunidad de la vida cristiana, era para todos. Pero Lucas, hermano, sabía de que, eh, de que los paganos tenían un lugar si llegaban al momento del arrepentimiento, porque la resurrección de Jesús les permitió, hermanos, llegar al arrepentimiento, por el cual él cuenta la historia de las primeras comunidades y señala con especial cuidado los momentos en los que el evangelio se abre a los paganos. Y vamos a leerlo y vamos a verlo más adelante con estos puntos. Pero las comunidades urbanas a lo que se dirige Lucas pertenecían, hermano, a la segunda generación después de Jesús, que también estaban experimentando el retraso de la venida del Señor. Y el tiempo de este descubrimiento, este espacio de vivir en una salvación que había traído a través de Jesús. Lucas, hermanos, aborda esta necesidad de recordar de una conversión constante y una renovación permanente, porque las fuentes están constantes en reserva para la enseñanza en la cual Jesús, hermanos, estaba reservada para todos en general. Y ahí el punto, hermanos, que necesitamos entender. Y ahí donde quiero compartir este punto, ¿ok? Y quiero compartir cuatro títulos de Jesús, que Lucas hace una referencia y le da estos títulos a Jesús, dando la referencia. Cuatro de ellos quiero compartir. Uno de ellos dice Señor, título que los demás evangelios lo ponen en la resurrección, pero Lucas desde su nacimiento. Si usted no da cuenta desde su nacimiento, Lucas capítulo 1 o capítulo 2, ¿verdad? Que hace una gran referencia en cuanto al Señor. Los demás, en cuanto a Mateo, en cuanto a Marcos, en cuanto a Juan, hace una referencia, pero ya en cuanto a la resurrección, Señor. El segundo título es profeta, el profeta de los pobres, ya en el comienzo de su misión. Usted lee Marcos, Lucas capítulo 4 18, y sobre todo Salvador. Oiga bien, además de profeta, también se consideraban como un buen Salvador. Lucas capítulo 2 11. Tercero, el tercer título, como Salvador. Lucas, hermano, destaca su cercanía sobre todo a los pobres. ¿Y cuáles eran los pobres? Pobres pecadores, los marginados, todos aquellos que lo miraban como bichos raros, la sociedad. Recuerde, por eso Lucas hace una referencia, hermano, en cuanto a, a esta parábola del buen samaritano, que pasó el fariseo, pasó el sacerdote y después pasó el samaritano. Hace una referencia, hermano, de que estas personas, aunque tuviesen un título terrenal, pero no eran misericordiosos. No tenían nada que ver, hermano, no había amor en ellos. Porque debe vivir, debe en cada ser humano, debe haber en nosotros, hermanos, dependientemente qué profesión tengamos o qué profesión tengan, debe de existir el amor, la empatía con aquella persona, con aquel hermano, con aquel prójimo, independientemente quién sea, siempre y cuando ocupe de nuestra ayuda. Y eso es lo que Lucas, hermano, estaba refiriéndose en cuanto a Jesús, que Jesús era ese profeta y era profeta de los pobres. Y también, hermano, cuando se habla de Jesús como mi Salvador, que Lucas hace esta cercanía, hace de que Lucas era el Salvador de los pobres, el Salvador de los pecadores y el Salvador de esas personas que eran de la baja sociedad. Y el cuarto, hermano, Jesús tenía el título de misericordioso con todos el ser humano, como se refleja que Jesús se refleja en Dios, su misericordia, la salvación integral, la espiritualidad, lo que se llama la espiritualidad de nosotros, lo social, es el
el Dios mismo encarnado en la humanidad de Jesús. Y ese Jesús mismo que Lucas, Lucanos, quería dar a entender, hermanos, es de que este misericordioso tenía un corazón grande, un enorme corazón, un corazón, hermano, espectacular, puedo decirle de la siguiente manera. Vamos a entrar, hermanos, ya a nuestro capítulo. Recuerde que la vez pasada estuvimos compartiendo únicamente capítulo 1 de Lucas y hoy vamos a ir al capítulo 2 de Lucas. Lucas capítulo 2, versículo 1. Vamos a leerlo y dice de la siguiente manera. En aquellos días fueron promulgados un edicto por César Augusto, que se levantara un censo en todo el mundo romano. Este, el primer censo, fue hecho mientras Cirenio era gobernador de Siria, e iban todos a empadronarse, cada uno a su propio pueblo, así de Galilea y de toda la aldea de Nazaret. José también subió a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, porque era de la casa de la familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Y mientras estaban allá, se cumplieron los días para que ella diese a luz. Y dio a luz a un hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Aquí, hermanos, vamos a interesarnos en este texto. Muy importante. En aquellos días, hermanos, fue promulgado un edicto por César Augusto, que se levantó, hermano, un censo en todo el mundo romano. Y quiero algo muy importante. Antes de darle continuidad a esto, vamos a hacer una pequeña pausa para comenzar el segundo punto de lo que vamos a compartir en este en hermoso momento. Muy bien. Cuando hablamos, hermanos, de este punto, aquí algo que quiero darle a entender es lo siguiente. Se eh, eh, hace mención de Herodes el rey. Cuando hablamos de que María, José, era necesario que fueran a escribirse al censo, empadronarse, se refería de que Augusto es emperador en cierta medida, hermanos. En diferentes momentos, este hombre que le había dado esa ordenanza a César Augusto era un hombre malévolo. Herodes también era un hombre malévolo. En el tiempo, y quiere decir algo muy importante, en el tiempo del censo, mencionado aquí en Lucas capítulo 2 versículo 1 y 2, aún vivía Herodes el Grande. Y aún, hermanos, dentro de ese Herodes el Grande, de haber muerto poco tiempo después. Pero el censo fue decretado por el emperador y era una ordenanza. El reinado del emperador en el rey que fueron en ese tiempo fueron paralelos, hermanos, al menos durante 23 años, como en el año 23, 27 al año 24 antes de Cristo. Pero antes hay que decir algo sobre el hombre de la cual hizo el decreto, el emperador Augusto. Al conocer, hermano, este fenómeno o perdón, este famoso emperador, nos ayudará a entender Lucas capítulo 2 versículo 1. Y quiere decir lo siguiente. Su nombre original era Cayo Octavio. En el periodo temprano de su vida, en el año 63
al 27 antes de Cristo, se le conoció como Octavio, que es muy importante este dato. Este hombre era sobrino y nieto de Julio César, es decir, Atadia, la madre de Octavio, era hijo de Julia y hermano de Julio César. Su tío abuelo, Julio César, tenía un gran concepto de él y lo colmó de obsequios y honores. Cuando la gran estadística general fue asesinado en el año 44 antes de Cristo, Octavio supo en su testamento que se le había nombrado a él que él era su sobrino nieto como hijo heredero de César. Entonces cambió de nombre y se llamó Cayo Julio César Octavio, este varón, este gran hombre. Pero una hermana de Octavio se casó con Antonio, miembro del segundo triunvirato. Antonio Octavio y le pido. Cuando Antonio abandonó a su esposa, que era hermano de Octavio, entonces se quedó hechizado este hombre Antonio por podemos decir así, por la bruja reina Cleopatra, la Cleopatra de Egipto. Y entonces comenzaron a mostrar mucho más preocupación por sí mismo este Antonio y más interés por Cleopatra que por el bienestar de Roma. Entonces, Octavio y los romanos, muy complacidamente, hermanos, se volvieron en contra de Antonio y hicieron una gran batalla naval en aquel tiempo, en el año 31 antes de Cristo. Entonces, Antonio fue derrotado y poco después, el Cleopatra se quita la vida. Octavio había vencido. Y algo interesante, hermano, que quiero, antes de llegar a este punto, es que en el año 27 antes de Cristo, el Senado romano le confirió al antiguo Octavio, ahora a Cayo Julio César, el título de Augusto. Y Augusto, hermano, significa majestuoso, sublime, altamente reverenciado. De allí en adelante fue conocido como César Augusto, ya no como Cayo Octavio, óigame, sino como César Augusto o Augusto César. Y después de 41 años de su reinado, repentinamente, hermano, en su reinado exitoso de este varón, murió tranquilamente en los brazos de su esposa. Así nomás. Así murió este hombre. Murió de viejo en los brazos de su esposa. Ya conociendo esta historia de, de Cayo Octavio, que ahora tiene su título como Julio César o Octavio o Julio César o Augusto César. Muy bien, vamos a ir al versículo 5 del capítulo 2 de Lucas. Este versículo, hermanos, hace una gran referencia y dice que para ser empadronados con María, su mujer, desposado con él, la cual estaba encinta. El censo en el viaje de Belén, algo muy importante. Eh, lo que quiero, hermanos, es llegar a que todos entendamos el punto de la necesidad que tenemos dentro de este censo. Porque lo que quiero compartir aquí es
este punto del versículo 5, que el censo era viajar a Belén, porque allí, de allí era José. Y este versículo, hermano, se sitúa en el relato del nacimiento de Jesús, donde José y María viajan a Belén debido al edicto de César Augusto, que requería de todo que fueron a empadronarse en la ciudad de origen. José, como descendiente de David, tenía que registrarse en Belén, la ciudad de sus antepasados. El texto aquí, hermanos, menciona que María estaba desposada con José, lo que indica que aún no habían completado el matrimonio plenamente, según las costumbres judías. El desposorio, hermano, era un propósito formal previo a la consumación del matrimonio. Sin embargo, José la aceptó como su esposa a pesar del embarazo milagroso por la obra del Espíritu Santo, según según Mateo capítulo 1 18 al 25. Ahora, ya entendiendo este punto, hermanos, vamos a este punto. El interés teológico de este autor. ¿Cuál era el interés? El interés de este varón. Únicamente, hermano, es que el interés del escritor de Lucas era que el viaje a Belén no solo tiene un trasfondo histórico, sino también cumple, hermano, con la profecía de que estaba refiriéndose en el libro de Miqueas, capítulo 5 versículo 2 que dice, pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para entrar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será el Señor de Israel y sus salidas desde el principio de los días de la eternidad. Aunque el decreto imperial pareciera una manera, cuestión administrativa, pero en el plan divino, hermano, estaba preparado para cumplir una promesa mesiánica. Así de sencillo. Ese era el interés teológico del autor, de Lucas, que se cumpliera una, un interés divino en cuanto a que tenía que ir José a escribirse, a empadronarse allá en Belén. El versículo de este libro, hermano, de Lucas, introduce la humanidad y las dificultades que nos rodean y las dificultades, hermanos, que se rodea en cuanto al nacimiento de Jesús. El hecho de que María estuviera embarazada y tuviera que viajar a esas condiciones refleja cómo el Salvador llegó al mundo en medio de circunstancias humildes y adversas, enfatizando su identificación como la humanidad, hermanos, como un ejemplo va a seguir de humildad. No fue de que Jesús nació en un palacio, nada que ver. El interés del escritor, como Lucas, el lucano, era darnos a entender de que Jesús, hermanos, nace en un lugar humilde para que el cristiano fuera humilde. Así, así nada más, hermano. Ahora, cuando hablamos, hermanos, en cuanto a líneas teológicas, es importante entender que la aplicación, que quiero, primeramente, antes de llegar a las líneas teológicas, quiero decirle lo siguiente, que la aplicación espiritual aquí, hermano, es que el censo de César Augusto, aunque parecía un evento político ordinario, fue usado por Dios para cumplir su propósito. Esto nos recuerda, hermano, que Dios tiene un control sobre eventos humanos y los usa para cumplir su plan redentor. Por más sentido que no le encontremos, por más descabellado que podemos decir, no, no le entiendo, no sé por qué Dios no, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, lo tiene bien marcado. José y María obedecieron las leyes civiles, el edicto del censo,
A pesar de las dificultades que aplicaba el viaje de que María se subiera a un burrito o que María caminara durante largos días de un lugar a otro para poder empadronarse, eso implicaría un viaje largo, un problema para una mujer bastante con barriga muy grande, ya a punto de dar a luz. Pero confiaron en la divina, en la provisión divina. Esto nos enseña, hermano, a confiar en Dios y ser fieles en medio de las dificultades, en medio de las pruebas. María y José son una prueba, hermanos, de que el cristiano necesita confiar plenamente en Dios. Ese es el mensaje de Lucas, de que cada cristiano, de que todo cristiano, todos hermanos, todo en general, necesitamos confiar completamente en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, cuando leemos el capítulo de Lucas, cuando nosotros estamos en la lectura de Lucas, eh, capítulo, capítulo 19, versículo 38, nos dice así, bendito, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y glorias en las alturas. El concepto aquí, hermano, es muy importante. Estas líneas teológicas. En primer concepto, hermano, es de que cuando leemos Lucas, capítulo 17, versículo 21, dice, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre nosotros. Y si vamos al texto, hermanos, de Lucas capítulo 14, versículo 33, que dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Está aplicando, hermano, que para ser cristiano hay que dejar todo a la vez. Lucas escribe que el ministerio de Jesús hace que aparezca que el Señor Jesucristo, hermano, más parecido como Yahvé de la Biblia hebrea, más que un Yahvé, lo aplica como un humilde predicador galileo. Y lo que otros aplican a Jesús como el humilde predicador galileo, Lucas lo enfatiza como el Señor Yahvé, el Salvador del mundo, el que hablaba, el hombre que hablaba en las profecías. Ese era el Yahvé. Ahora vamos, hermanos, a estas líneas teológicas. Algo importante que necesitamos, hermanos, entender cuando hablamos de las líneas teológicas, que tenemos un boleto para ir al cielo. Hay un boleto para cada uno de nosotros. Y Lucas, hermano, hace entender de que este boleto no se da en manada a uno. No, tenemos un boleto. Y ese boleto, hermano, necesitamos obtenerlo. Y la manera de obtener este boleto es lo siguiente. Lo que aplica Lucas es considerar cómo este evangelista habla de que Jesús es el misericordioso, de que Jesús hace una narración, o Lucas hace una narración de Jesús como, como marca, hermano, el pensamiento del amor infinito de Jesús. Que Dios, hermano, hace una manifestación en Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Ningún le ha parecido como la sensibilidad del amor del Padre que se deja sentir de manera sensible como un amor incondicional de Jesús. Jesús, hermano, se rozaba con los pobres. Jesús hace una referencia, hermanos, en sus escritos, que Jesús se relacionaba con el más humilde, con el pobre, con los que sufrían, con los marginados, con los más débiles. Y en sus escritos, hace constar
en el Evangelio de Lucas la preocupación de Jesús por los más débiles, por las viudas, por los huérfanos y por los pecadores y por las mujeres desamparadas. Con la venida de Jesús, la historia del mundo cambia completamente, hace un giro, hermanos. Vamos a decirle, un giro de 180 grados. Pero no todos apreciaron esa venida de Jesús en aquel tiempo. Y hoy en nuestro siglo, no todos apreciamos la venida de Jesús. No todos, hermanos, queremos ese boleto. No todos, hermanos, queremos estar completamente para poder obtener ese boleto que es de gran impacto para nuestra vida espiritual. Recuerde que el viejo mundo, hermano, seguía manteniendo un orden regido, sus cultos, sus leyes, sus autoridades y su cultura. Pero era incapaz estas personas en aquel tiempo comprender lo novedoso de Jesús, de apreciar la llegada de la salvación a través de Jesús. Y ese es el mensaje que Lucas transmite en su evangelio. La salvación, hermanos, es pues para Lucas un concepto, totalidad, que globaliza toda la vida de la persona de Dios. Y algo muy importante aquí. Cuando hablamos de Jesús y el Espíritu Santo, se refiere, hermano, que el Espíritu Santo está presente en el Evangelio de San Lucas más que ningún otro evangelio sinóptico. Oigan bien, hermano. No, no existe otro, porque la palabra del Espíritu Santo, hermano, hace una referencia muy específica en nuestra vida espiritual. Lucas hace bastante referencia en el Espíritu Santo. Cuando Jesús se bautizó, dice que el Espíritu vino en forma de paloma y se llegó a Jesús. Y quiere decir algo muy importante, hermanos, que la palabra Espíritu aparece un total de 106 veces en la obra lucana. 73 referida a Dios. Estamos hablando un 69% de la palabra Espíritu Santo en el libro de Lucas. 6 veces se refería a la persona humana, a las personas que estaban vivas. Y 4 veces la palabra espíritu se refería a ángeles o a espectros. Y 20 veces está refiriendo a espíritus de demonios. Aquí en cuanto a lo que se refería a Lucas. Pero también, hermano, algo muy importante es de que el ministerio público de Jesús goza de una asistencia del Espíritu. Él os bautizará con el Espíritu Santo y el Espíritu de fuego, anunciado por el Bautista, por Juan el Bautista, en Juan capítulo 3:16, donde el bautismo donde Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con poder, se leemos Hechos capítulo 10:38. El espíritu de guía es el espíritu de misión. Lo lleva, hermano, al desierto donde será tentado por el diablo, Lucas capítulo 4:1. Y es en el espíritu que comienza, hermano, su ministerio en Galilea, Lucas capítulo 4, versículo 14 y 18. Ese espíritu, muy importante, es la fuente, hermano, de la alegría. Que negar a Jesús, hermano, equivale a pecar con el Espíritu Santo. Así nos dice Lucas capítulo 12. Todas sus acciones están selladas por el Espíritu de Dios. Si se refiere a hablar del Espíritu. Cuando hablamos del Espíritu, hermano, hay que tener mucha, mucha cordura en qué forma y de qué manera nos referimos al Espíritu. Porque es necesario, hermano, saber hablar del Espíritu. Por lo tanto, hay una gran necesidad
que el Espíritu Santo de Dios, hermano, nos ayuda a nosotros, a cada uno de nosotros, para seguir, para seguir y seguir fuertes en nuestra vida espiritual. Cuando se habla, hermano, de la salvación en la historia, quiero referirme a algo muy importante en cuanto a la salvación de la historia. Al referirnos, hermano, a salvación en la historia, es de que esta salvación en la que Dios es la fuente y que Jesús, hermanos, es el cumplimiento en él de nuestra vida, a ser presente en todo a través de las gentes sencillas, para lo que Lucas estaba refiriéndose a algo muy importante. Es lo siguiente. En la actuación en el escrito de Lucas, Lucas hace una referencia de que Dios se preocupa por los más pequeños y que es misericordioso y que es y distingue que Lucas, el evangelista, hace una gran referencia de que todos nosotros tenemos la oportunidad de ir al cielo, siempre y cuando nos acerquemos y seamos parte del Espíritu Santo que ministra nuestra vida. Y otra parte muy importante, hermano, que Lucas, que nuestra salvación es una salvación prometida. La salvación, hermano, y es una promesa. Pero la única diferencia, hermano, de que sea una promesa y que se convierta en algo que sea real es en cuanto a la fe. Porque la fe nos dice, hermano, que la fe es la certeza, la convicción, como dice Hebreos, Hebreos capítulo 11. La fe, la certeza, la convicción de lo que se espera, es de lo que no se ve, pero se espera. Por ejemplo, es cuando alguien le hace una promesa de algo a usted. Cuando alguien nos promete algo, nos está prometiendo algo que nos va a regalar algo o nos va a dar algo en un tiempo determinado. Y pasamos todo ese tiempo esperando la promesa de alguien que nos ha prometido. Pero nos dice, si ustedes se portan bien y están bien y hacen esto y son fieles y no hablan mal de mí, entonces, y nosotros nos portamos bien, porque alguien nos prometió, si llevamos un camino derecho, nos prometió que vamos a tener al final, pues algo hermoso, algo maravilloso. Entonces, así es la salvación, hermano, en la historia. Porque esto nos dice que Lucas hace referencia de que la salvación la obtenemos, hermano, desde el punto de vista histórico. Y deja de ser, hermano, un elemento neutro. Oiga bien, deja de ser algo neutro y se convierte, hermano, en una historia de salvación para toda la humanidad. No para ciertas personas, sino en general, para todos en general. Muy bien. Vamos a ir a otro punto. El hoy. Cuando hablamos del hoy, hermanos, es que la salvación tiene lugar hoy. No mañana, no pasado mañana, ni cuando usted, pues, ni de tomar vacaciones. Usted dice, no, voy a tomar un momento de vacaciones, no voy a ir a la iglesia. Voy a tomar un año sabático de ir a la iglesia. No, la salvación tiene lugar hoy. Es inmediata. En el Evangelio de Lucas, hermano, la palabra hoy es sonada continuamente. Hoy, 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 hoy. Nada más. Y hoy, si usted si nosotros empezamos a leer Lucas capítulo 23, versículo 43, dice que el hoy en el paraíso debe compararse, hermano, con la salvación inmediata ofrecida, que sería el hoy. Hoy nos anuncia un Salvador en Lucas capítulo 2, versículo 11. Pero hoy ha llegado la salvación, Lucas 19:9. Hoy se ha cumplido entre vosotros esta profecía. Hoy, hermano. Lucas capítulo 4, versículo 21. Ahora, hoy hemos visto cosas maravillosas, 5:26. Hoy los demonios son expulsados, 13:32. Lázaro, el mendigo, fue llevado inmediatamente al seno de Abraham. Significa
hoy. Lucas 16, 22 y 23. El rico, hermano, fue inmediatamente después de su muerte al lugar de tormento. No se habla de un estado intermedio. No, es hoy. Cuando la palabra dice, hermano, hoy, se está refiriendo de que es hoy. No hay tiempo para mañana. Recuerde que nosotros estamos bajo tres tiempos. Yo le he puesto tres tiempos. El tiempo de ayer, el tiempo de hoy y el tiempo de mañana. Recuerde que el tiempo de ayer se vivió. ¿Cómo lo vivió? No sé. Cada quien sabe cómo lo ha vivido, qué hizo, cómo lo hizo. Hubo momentos difíciles, momentos complicados, no sé, pero no se puede volver nuevamente a regresar el ayer. No se puede. El futuro, el pasado, perdón, no se puede regresar. Aunque por más que queramos arreglarlo hoy, no se puede. Cuando hablamos del hoy, hablamos de que es mi tiempo, su tiempo. Mi tiempo es hoy. Y es lo que Lucas, hermano, estaba refiriéndose en todos estos textos. Que la vida de cada cristiano es hoy. ¿Por qué? Porque el hoy va a marcar una diferencia para el mañana. Y ese es el punto importante. Marcar la diferencia hoy para que mañana obtengamos el premio de lo que hemos hecho hoy. Así de sencillo. Y aquí algo muy importante, hermano, es de que todos como cristianos, todos como seres espirituales, necesitamos entender de que el plan de Dios tiene un plan, y yo le puedo llamar, hermano, el plan perfecto. Un plan perfecto de la cual la salvación se obtiene a través, hermanos, de mi rotura con el pecado, a caminar y andar y a poder dar ese fruto, como también Lucas lo hace la referencia. No una vida de casualidades, sino una vida, hermano, de obediencia, que hay un plan trazado de antemano por la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Porque los acontecimientos de esta historia de salvación son no un caos, sino un cumplimiento de las promesas de Dios, y que es resultado, no un resultado oculto, sino, hermano, un resultado abierto, que está, hermano, manifestado para todos nosotros. Lucas, hermanos, divide la historia, y yo quiero compartir esto. Lucas divide la historia en tres periodos distintos, y así lo hace Lucas. Primero, el tiempo de Israel. Cuando si usted lee Lucas capítulo 16, versículo 16, la primera etapa de la historia de nuestra salvación comienza con la historia del pueblo y termina con la figura de Juan. Así meramente, hermano. Cuando hablamos de ese tiempo, hablamos de que Lucas divide esto para para no enredarnos, porque muchas veces hay personas que se enredan y dicen, no, es que la Biblia no se entiende, porque cuando usted le lee o comparte con personas que son inconversos, no, es que la Biblia es complicada, la Biblia no se entiende. Y no, la Biblia se entiende. Y Lucas, hermano, dio algo muy especial para dar a entender este punto. Porque Lucas hace un tiempo, el tiempo de Israel. La primera etapa de la historia comienza, hermano, desde la historia del pueblo y termina, hermano, en el tiempo de Juan el Bautista. Y segundo, tenemos el tiempo de Jesús. ¿Ok? Jesús es el punto central de la historia. Su ministerio señala, hermano, en el centro del tiempo. Es decir,
es el tiempo en el que se manifiesta de modo ejemplar la salvación divina. Jesús, hermano, ese es el que está en el punto, no salirnos de ahí. No era Juan el Bautista, ni nada que ver, hermano, los profetas anteriores. Nada. Y no, los profetas estaban hablando de Jesús. Y cuando nace Jesús y cuando ya Jesús empieza a desarrollarse, empieza a crecer y Jesús ya empieza a su ministerio, entonces el punto central de la historia era Jesús. Ahí. Porque Jesús traía la información del Padre. El Padre le había enseñado lo que tenía que venir a dar a entender aquí a nosotros. Y Lucas hizo toda esta información. Ahora, el tercer punto aquí, hermano, es el tiempo de la iglesia. Este tercer periodo es más relacionado con el libro de los Hechos, que vamos a compartirlo, ¿verdad? Es el tiempo más adelante, que con los evangelios. Y tiene una gran importancia para comprender, hermano, el conjunto de la información, tanto en el tiempo de Israel, el tiempo de Jesús de la historia y el tiempo de la iglesia, el nacimiento de la iglesia. Cuando nosotros, hermanos, tenemos este tiempo, y este tiempo, hermano, es muy importante. Quiero puntualizar algo muy importante de estos tres tiempos. Entre los tres periodos se da una íntima relación, de modo que cada uno, hermano, se apoya en el interior o es preparado, hermano, por el siguiente. Quiere decir que en el tiempo central es en el tiempo del ministerio de Jesús, del cual, hermanos, también se puede decir que el tiempo se cumplió en el tiempo de Israel, se siente, hermano, o se sienta la base en el tiempo de la iglesia. Y la descripción de Lucas, hermano, se centra en este periodo, pero todos ellos se convierten de modo reflexivo para, a través, hermano, de ese proceso, a través de la cual Dios realiza su plan y un plan de salvación en la historia de todos nosotros. Por lo consiguiente, hermano, lo que quiero dar a entender en el tiempo de Israel, en el tiempo de Jesús, en el tiempo de la iglesia, es de que Jesús, a pesar de los tres tiempos, Jesús es el centro de todo. Ahí, hermano, lo que Lucas estaba dando el énfasis es que Jesús, hermano, es el centro. No nada más. Jesús es el centro. Y queremos dar a entender, hermano, que el plan de salvación de Lucas es el contenido del evangelio, es similar a Mateo y a Marcos. A lo que se parece en general tanto en los hechos narrados como el orden que quiero compartir es que quieres algo muy importante. Cuando hablamos de estos periodos, de estos tiempos, quiero decir algo muy importante, de que después de un prólogo de la literatura, comienza, hermanos, que tanto Mateo, tanto Marcos, tanto Lucas, hace referencia en cuanto a la relación de Jesús, pero solamente Mateo y Lucas hablan de la infancia de Jesús, del nacimiento de Jesús. Si usted lee Marcos, no habla del nacimiento, de la infancia de Jesús. Si usted lee Juan, nada que ver. Pero solo Mateo y Lucas hacen una referencia en cuanto al nacimiento de Jesús. Y aquí, este misterio, hermano, desarrollado en tres grandes escenarios, algo muy importante entender. Quiere decir, quiero compartir que Lucas menciona 8 manifestaciones, hermanos, de Jesús. Ya al llegar a estos puntos de conclusiones, si usted lee, empezamos a leer Lucas capítulo 1, versículo del 1 al 4, tenemos el prólogo sobre el escrito de Lucas. ¿Para quién era escrito? ¿Para quién era la escritura? Y lo que hizo Lucas para recibir toda la información. Y si leemos Lucas capítulo 1, versículo 5, y estamos dando los relatos de la infancia, el nacimiento de la niñez y de Juan el Bautista y de Jesús.
Si estamos en esta escritura de Lucas capítulo 1 del 5 y capítulo 2 al versículo 52, estamos hablando del nacimiento del niño Jesús y del niño Juan el Bautista. Y ya Lucas capítulo 3 hace una referencia, hermano, a la preparación del ministerio público de Jesús. Lucas capítulo 4 14 habla del ministerio de Jesús en Galilea. Y ya Lucas capítulo 9 en adelante habla el relato del viaje de Jesús en Jerusalén. Lucas 19, el ministerio de Jesús en Jerusalén. Ya Lucas 22 habla sobre el relato y la pasión del clima del éxodo de Jesús. Ya Lucas capítulo 23 habla sobre los relatos de resurrección y exaltación de Jesús. Cuando hablamos de estos, hermanos, hablamos del prólogo. Es una declaración de intenciones que Lucas manifiesta lo que pretende con su narración de los hechos y dichos de Jesús. Su relato fidedigno con una dedicatoria para Teófilo. Así meramente. Y hablamos de Lucas capítulo 1, cuando hablamos del relato del nacimiento de los niños, y le llamamos de los niños, estamos hablando del nacimiento de los niños, el niño Jesús y el niño Juan el Bautista, relata, hermano, de la infancia del nacimiento de estos niños. La narración, habla una narración, hermano, que es paralelo. Primero Juan, después Jesús. Pero ambos tienen algo que ver con el ministerio de Jesús y el plan que Dios tenía para toda la humanidad. Y estamos en la lectura de Lucas capítulo, el punto número 3 de Lucas capítulo 3 del 1 al 4 del capítulo 1, capítulo 3 versículo 1 en adelante, y del 4 al 13 sobre la preparación del ministerio público de Jesús, presentando, hermano, predicando. Y también habla, hermano, sobre la predicación y cuando fue encarcelado Juan el Bautista. Y que fue uno de los acontecimientos, hermano, que da inicio del ministerio público de Jesús. Este Lucas habla de que metieron preso a Juan. Y ya en el punto número 4 de Lucas capítulo 4 versículo 14 sobre este ministerio de Galilea, el campo de entrenamiento de los discípulos, que va a ser más tarde lo que dan testimonio sobre el maestro, el punto importante de este éxodo. Y hablamos del punto número 5, capítulo 9, versículo 51, está el relato de este viaje de Jesús. Es esta típica presentación de Lucas, hermano, hace que este éxodo de Jesús como un gran relato del viaje ocupa la sección central del evangelio. Este punto de Lucas. Y el punto número 6 de Lucas capítulo 19, versículo 28, sobre la majestuosa entrada de Jesús en la ciudad en la que va a consumir su destino. Marca, hermanos, el comienzo de su ministerio de Jesús en el templo de Jerusalén, antes de su acontecimiento que va a poner fin a su vida terrenal aquí. Cuando tira a todos los cambistas y hace ese desorden Jesús. Lucas estaba narrando algo, hermano, que empezó a investigar y empezó a dar esa información para que todos los cristianos entendiéramos este punto. Ya en el punto número 7, capítulo 22 de Lucas, habla sobre de que Jesús, hermano, comienza se levanta, hermano, ya cuando empieza a caminar o a subir hacia el cielo, hacia el Padre, a estar a la diestra del Padre. Y en el punto número 8 habla de Lucas, hermano, el relato de la resurrección y exaltación de Jesús. De que Jesús, hermano, descubre su propia glorificación al mismo tiempo. Envía, hermano, oficial, algo muy importante que hace que los apóstoles sean sus testigos, sus personas de testigos. Que mientras el carácter de cada cristiano necesita, hermano, obtener como su Salvador, que mientras el Padre subió, ahora
desciende su espíritu en cada uno de nosotros. Y la pregunta aquí, hermano, es lo otro. ¿Por qué el relato de Lucas? No sé si algún momento lo ha preguntado usted. ¿Por qué el relato de Lucas? Bien, porque la virtud principal, hermano, del relato lucano no está en en los procedimientos a lo que convida al exegeta, sino, hermano, en la vida de Jesús. La magia de este relato, hermano, está no en cansar nunca al creyente, para que no únicamente, hermano, esta persona vuelva a leerlo. Lucas, hermano, recibe toda la información, tanto oculares como lo que él investigó, para que el creyente, el cristiano, no sintiera, hermano, aburrimiento al leer Lucas, sino que le tomara el interés necesario al volverlo a leer continuamente, continuamente. No sé si usted en un momento le ha pasado que le gusta leer. A mí me gusta leer mucho Lucas, probablemente en sus parábolas, porque hay mucha enseñanza en sus parábolas. El punto número dos, Lucas construye, hermano, los cuatro primeros capítulos de su obra. Comienza contando los anuncios, tanto lo que dijo Zacarías y a María. Y después del nacimiento de la circuncisión de Juan y también la de Jesús. Y cada gran etapa es marcado por un cántico de alabanza de Ana. Muy interesante. Que Lucas un recuento de esta situación, hermano, de lo que estaba cantando en ese punto. Y que es algo muy importante, de que nosotros como cristianos, primeramente, hermano, necesitamos entender y comprender que todos nosotros necesitamos llegar continuamente ante los brazos del Señor. Y ya en conclusión, quiero decir lo siguiente, que los primeros capítulos constituyen, hermano, una especie de prólogo a todo el Evangelio. El autor concentra en esta sección, hermano, un buen resumen de las características personales de Jesús. Él es el Señor que actúa desde la misericordia, pero su vida no va a ser fácil ni triunfal ante los ojos humanos. Las profecías de Simeón y de Ana, las prefiguraciones del sufrimiento que le aguardaba por proclamar el reino. Quiere decir, hermano, que tanto Lucas sabía de que no iba a ser fácil estas situaciones que iba a pasar Jesús en ese tiempo. No iba a ser nada triunfal, ya va a triunfar, no, nada que ver, hermano. Porque el personaje más significativo de estos casos del capítulo es María, la madre de Jesús, desde cuya mirada se contempla, hermano, el auténtico origen y el futuro ministerio del Señor, el Señor Jesús. Y al narrar, hermano, estos acontecimientos de la infancia, el texto los va contraponiendo, hermano, en los sucesos que caen en la vida de Juan el Bautista, destacando a Juan, el guía, y a Jesús como el que fortalece esa guía. Así. Y es conllevado, hermano, en la plena voluntad de Dios, no a la voluntad del hombre, sino a la voluntad de Dios. Porque Jesús, hermano, Lucas dice que Jesús era el enviado de Jesús, el enviado de Dios. Ahora, el libro de Lucas, hermano, presenta un mensaje de esperanza. Ahí quería llegar. Lucas, en su escrito, presenta, hermanos, un mensaje de esperanza, un mensaje de redención, un mensaje de amor universal. Nos recuerda que Dios está cercano a los humildes, a los quebrantados, y que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, como es Lucas capítulo 19, versículo 10. Que Él vino a rescatarnos, vino a buscarnos, invita a todos los lectores, Lucas, a vivir con fe y compasión, a que se comprometan a renovar su vida espiritual a través del reino de Dios. También, hermano, quiero concluir lo siguiente. Lucas concluye con un llamado a la esperanza, una esperanza de acción, acción en la fe, en un Dios que cumple sus promesas.
y abre una salvación para todos nosotros. Este final resalta la historia de Jesús. No es solo un acontecimiento histórico, sino una invitación continua a vivir según su ejemplo y a compartir su mensaje de amor y redención. Y concluyo con esto, hermanos, porque quiero animarles en el nombre del Señor, para que no miremos el libro de Lucas como un libro más de la Biblia, sino a Lucas, hermanos, como el gran escritor que recibió toda la información, hizo toda la investigación para ponernos a la luz en nuestras manos la vida de Jesús, el ministerio de Jesús, el trabajo de Jesús, las alegrías de Jesús, los milagros de Jesús y también, hermanos, la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús y la ascensión de Jesús. Interesante. Ahora, quiero decirle, hermano, algo muy importante, que Dios quiere que en cada uno de nosotros entendamos este punto. Muy bien. Y quiero decirle, hermanos, gracias, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Dios me les bendiga ampliamente a cada uno de ustedes y animándoles siempre, siempre animándoles en el nombre del Señor, hermano, para que sigamos siempre nuestra vida espiritual. Y quiero decirle de que animarles para que ustedes vean el video y lo que ustedes estén viendo el video, les voy a mandar una tarea para la próxima semana. Ustedes me la puedan hacer llegar por medio del grupo de WhatsApp que tenemos o en la parte personal, si así usted así lo ameritan. Entonces, voy a estar esperándole, hermano, con la tarea que ya ustedes tienen, la primera tarea, y esta otra segunda tarea que también ustedes me la van a enviar. Entonces, yo les voy a enviar material para que ustedes puedan desarrollarme la tarea. Miren el video, porque en el video va a venir también, hermano, en la tarea viene parte del video y de esa manera ustedes pueden verlo de la manera más cómoda en su casa. Así que bendiciones, Dios me les bendiga, hermanos, y hasta la próxima clase. Bendiciones.